todavía no son bautizados, y para aquellos que están, cierto, en pantalla, conectados, que también aún no son bautizados. Cuán importante es que tomemos una decisión. Amén. Amén. Así que Dios nos bendiga en este día. Bien, vamos a comenzar el mensaje del día de hoy, en esta tarde, en el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 8, una palabra, cierto, conocida y ya predicada en algún momento, pero siempre es bueno recordar, amén, recordar la palabra de Dios. Amén, así es, Señor Jesús. Actualmente aquí hay varios hermanos, hermanas, que no son bautizados, ya están llegando almitas nuevas, jóvenes. Y bueno, ¿quién más que Dios es el único que puede tocar los corazones? Así es, Señor Jesús, amén. Y colocar en nuestra vida obediencia a Dios, como también, cierto, una seguridad en lo que nosotros podamos hacer. Amén. Así que Dios les bendiga. Pásenme la Biblia a mi hermana Javier. Búsquenle ahí, ayúdenme. Hechos, capítulo 8. Vamos a dar lectura a algunos versículos de la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, no todo se dirá hoy, también, ¿cierto? Si quedan dudas después del mensaje, en otro momento, si alguien quiere consultar, lo puede hacer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del verso 26 en adelante. Amén. Y le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, considere esa palabra, había ido para adorar a Dios, volvía sentado en su carro y leyendo, también considere eso, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén. 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 Dios de los cielos, gracias le damos por esta tu palabra. Bendícela en mis corazones, llena mi vaso, mi corazón de tus palabras, para que de la abundancia de mi corazón hable mi boca en esta tarde. La gracia que solo emana de ti repose sobre mi vida, que tu palabra sea sembrada y dé fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Hay personas, hermanos, dentro de las congregaciones, puede ser de este lugar, puede ser de la congregación donde usted que está conectado va, o en otro lugar, que demoran mucho tiempo en tomar una decisión para bautizarse. Uno se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué se demora tanto tiempo una persona, un hermano, en decidirse bautizarse? En tomar esta decisión
que tiene que ver con la salvación de su alma. Amén. Porque el bautismo que corresponde ahora nos, esa expresión nos significa sí. Amén. Nos salva. Amén. Así. Y el bautismo es una obediencia a lo que usted ya ha creído. Amén. Y yo pregunto aquí, ¿cuántos creen que Jesucristo es Dios? Todos van a decir amén. Incluso los que no están bautizados. Amén. 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 Si creen, yo les pregunto, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Todos vamos a decir amén, Dios está aquí. Vuelvo, incluso los que no están bautizados o incluso los que están conectados y que no están bautizados pueden decir amén también. Y yo les puedo decir, Dios está ahí con usted y usted dirá amén. Amén. Entonces, la mayoría de las personas, la mayoría de los hermanos creen en Dios y le han aceptado incluso en su corazón, pero les cuesta mucho tomar la decisión de bautizarse. Entonces uno se pregunta por qué, cuál es la causa, cuál es la razón. Bueno, el mensaje de hoy lo he titulado ¿qué impide que yo sea bautizado? Los que no están bautizados pueden preguntarse lo mismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta está en lo que leímos. La respuesta está en la palabra que vamos a meditar. Amén. Vamos a conversar un poquito, ¿cierto?, de este Felipe, de este hombre, ¿cierto?, de este eunuco. Vamos a conversar un poquito acerca de ello antes de ir, ¿cierto?, al bautismo en sí. ¿Quién era Felipe en primer lugar? ¿Quién era este varón? Felipe era uno de los 7 diáconos que escogieron los apóstoles. Cuando la iglesia empezó a crecer, ¿cierto?, los apóstoles no podían, hermanos amados, no podían atender las necesidades de los hermanos. Es decir, de las viudas, por ejemplo, no sabían ellos quién tenía o no tenía alimento. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos no podían estar pendientes de todas las cosas. Escogieron a 7 hombres, a 7 diáconos, pero no eran cualquier hombre, cualquier persona. Eran hombres llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Imagínense, hasta una actividad en la iglesia que pareciera insignificante necesita la sabiduría y el Espíritu de Dios. Amén. ¿Se da cuenta usted? Todas las cosas que hacemos dentro de este lugar necesita usted y yo la sabiduría, la gracia, el Espíritu de Dios para poder desarrollarlas. Amén. Felipe era un hombre lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Y fue escogido junto con otros 6 más para preocuparse de las necesidades de los hermanos, económicamente hablando, especialmente de las viudas que no tenían quien les sustentara. Amén. Amén. Ese era Felipe. Seguimos hablando un poquito más de este varón. Era un hombre que dio un buen testimonio. Por algo fue escogido. Era un hombre con sabiduría. Era un hombre con poder. Era un hombre con gracia de Dios. Por lo tanto, un hombre con sabiduría, una mujer con sabiduría, una mujer con el Espíritu de Dios, un hombre con el Espíritu de Dios, tiene que dar un buen testimonio. Así Dios. Amén. Amén. Tiene que dar un buen testimonio. No va a hacer cosa que alguien va a decir, le va a preguntar a mi hermana Ana, ¿dónde va usted? No, estoy yendo donde el pastor Daniel, en la iglesia pequeñita que está por ahí, por el pasaje 7, la casa 749, sector de la playa. Así no. Entonces el testimonio que yo pueda dar influye mucho en las personas que no creen. El testimonio que usted pueda dar. Porque si alguien me pregunta y me dice, la misma persona, ¿usted va a su iglesia tal hermanito? No, vamos a decir, ahora mi hermana, ¿cierto? ¿Va a su iglesia la hermana, no hay una Juanita aquí, ¿cierto? ¿La hermana Juanita? Sí va a la iglesia. Entonces, influye mucho el testimonio del pastor y el testimonio del hermano. Amén. Influye en que almas puedan llegar a este lugar. Por eso, hermano amado, tenemos que dar un buen testimonio. Amén. En otras palabras, tenemos que portarnos bien como hijos y como hijas de Dios, para que nadie nos diga nada, sino que usted sea honra para Dios. Yo pueda ser honra para Dios. Entonces Felipe era un hombre que daba un buen testimonio. Era un evangelista. Un hombre
fervoroso en la palabra de Dios y el primer misionero en llevar la palabra por distintos lugares. Tal vez no porque él quisiera, sino por la persecución que hubo en Jerusalén. Muchos hijos de Dios, incluido Felipe, tuvieron que huir para no ser muertos, para no ser encarcelados. Y en su huida iban predicando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Dios, Bendito sea Dios. Amén. Mientras ellos iban avanzando, iban predicando la palabra de nuestro Dios. Un hombre que fue evangelista, pero también fue el primer misionero que llevó el Evangelio a otras ciudades. Maravilloso ejemplo de este varón, ¿verdad? Tenía 4 hijas, doncella. ¿Qué quiere decir esto? 4 hijas que no eran casadas. 4 hijas que no habían conocido varón. Y estas hijas no eran cualquier hija. Dice la Biblia que eran profetisas. Eran mujeres temerosas de Dios. Señoritas temerosas de Dios. Es decir, todos, del más pequeñito al más adulto, tenemos que ser temerosos de Dios. Amén. Jesús. Amén. El joven debe dar ejemplo de un cristiano donde esté. De repente le van a decir, un ejemplo, a un joven, prueba este cigarrillo. Porque el enemigo es astuto, es sagaz. Hay el cristiano, la mujer, el joven cristiano, la señorita cristiana, va a saber comportarse y va a decir no. ¿Por qué? Primero porque teme a Dios. Segundo, porque cree que Dios es su salvador personal. Tercero, porque sabe que eso le va a hacer mal. Y si le dan droga, no va a poder salir fácilmente de ahí. Dios. Entonces, la joven tiene que estar firme en sus convicciones. El joven, la señorita, firme en lo que ha creído. Felipe tenía 4 hijas, doncellas. Y ellas eran mujeres que profetizaban, que Dios la usaba para entregar una palabra, una voz de aliento. Amén. Así dice la Escritura, así dice la palabra de Dios en Hechos 21:9. Él vivió probablemente en Jerusalén y producto de la persecución tiene que huir de allí y finalmente vive en Cesarea. Ahí hace su familia, ¿cierto? Ahí crecen sus hijas y ahí vive este varón. Pero algo tremendo, ¿cierto? El primer versículo que leíamos de Felipe fue un hombre guiado por Dios. Esto sí que es, bueno, todo es muy importante, pero el ser guiado por Dios es algo tremendo. Amén. Sí, Jesús. Pregunto a la iglesia, ¿usted desea ser guiado, guiada por Dios? Amén. ¿Cuál sería la manera que usted puede ser guiada por Dios hoy? ¿Cuál sería la forma con la cual usted y yo podemos ser guiados hoy? Es la palabra de Dios. Amén. Ella nos va a guiar. Amén. Ella nos va a enseñar el camino correcto y también nos muestra el camino ancho. Amén. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Es decir, Él nos enseña los 2 caminos. Usted y yo elegimos por cuál andar. Entonces, Felipe fue un hombre guiado por Dios. Y miren lo que dice el texto, verso 26 del capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí ya encontramos una prueba tremenda. El ángel se le aparece a Felipe y le dice, yo quiero que tú vayas al desierto. Felipe podría haberle dicho, pero ¿cómo voy a ir al desierto? ¿A qué voy a ir al desierto? Amén. Pero cuando Dios nos guía, cuando Dios nos planta en un lugar, cuando Dios nos va iluminando el camino, usted y yo tenemos que obedecer simplemente. Obedecer. Y Felipe obedeció. Él podía haber sido, pero podía haber dicho, ¿a qué voy a ir al desierto? Si no hay persona, no hay nadie, ¿a qué voy a ir, Señor? ¿Por qué no me envías a una ciudad? ¿Por qué no me envías a un pueblo? ¿Por qué no me envías a una familia? Pero Él le está diciendo, ve al desierto. Amén. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ya la expresión, la palabra desierto, a nosotros puede causarnos, ¿cierto?, un poco de temor. Así es. ¿Cómo voy a ir al desierto? Me voy a morir de sed, me voy a deshidratar, pueden aparecer víboras, pueden venir las aves de rapiña o fieras, qué sé yo, me pueden destruir. Pero Dios lo estaba enviando allí. Amén. Y él obedeció. Dios. Una característica muy importante de Felipe, todas las que hemos visto, un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, un hombre guiado por Dios, un hombre que obedeció a Dios. Así es.
Amén. Un hombre que dio un buen testimonio, un evangelista poderoso en la palabra, el primer misionero que lleva el evangelio. Un hombre realmente poderoso en el Señor. ¿Cuántos quieren ser poderosos en Dios? Amén. ¿Cree usted que Dios puede levantar de este lugar mujeres y varones poderosos en Dios? Amén. Dios lo puede hacer. Y yo lo creo, hermano, yo creo que así será. Que Dios levantará, que Dios obrará, que Dios se manifestará conforme su voluntad y conforme cada uno de nosotros obedezca a Dios. Amén. Dios. Amén. Ahora vamos a ver quién era este etíope. Vamos a leer el 27. Bueno, Felipe obedeció, aquí dice, entonces él se levantó y fue. ¿Cree usted que la obediencia es importante en los hijos de Dios? Amén. Es muy importante, es más importante que cualquier sacrificio. Usted puede ir caminando de aquí, poner un ejemplo a un sacrificio humano, ¿cierto? De aquí a Punta Lavapiés. Ya. Pero ¿qué saca caminar de aquí a Punta Lavapiés si no es capaz de obedecer a la palabra? No sacamos nada. Por eso dice que el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Y Felipe obedeció, entonces él se levantó y fue. Y sucedió, dice, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, el reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ahí está el porqué. Vamos a leer el otro versículo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Bendito sea Dios. Hermanos, Felipe obedeció a la voz del ángel, a la palabra de Dios. Él lo dijo, pero si no hay nadie. Él obedeció y él fue. Y cuando él fue a ese lugar, dice que probablemente él estaba caminando por ese lugar y aparece un carruaje en pleno desierto. Hermano amado, Dios siempre va a poner personas en tu camino. Amén. Dios. Amén. Un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un amigo, un pololo, una polola. Dios siempre va a poner a alguien en tu camino para que tú que has creído, y usted que ha creído, que está ahí, le hable. Le hable de Dios. Le hable de Dios. Dios levanta a Felipe y le dice, ve a ese desierto, camina por allí. Mientras él estaba allí, aparece un carro. Y en el carro un etíope, un eunuco, un hombre, ¿cierto?, consagrado, por decirlo de alguna forma, consagrado a cuidar las doncellas, cuidar la reina, etc. Amén. Ahí estaba ese hombre, en ese carro. Y lo importante de eso dice que él había ido a Jerusalén a adorar. Y volvía a su tierra, a Etiopía. Entonces, amados hermanos en el Señor, primero este etíope era un hombre que creía en Dios, porque él había ido a Jerusalén a adorar a Dios. A lo mejor estaba convertido al judaísmo, a lo mejor creía como creía Pablo cuando él creía en Dios, pero perseguía a la iglesia. Pero él estaba interesado en aprender porque dice que venía leyendo las Escrituras. Dios. Probablemente cuando él fue a adorar al templo a Jerusalén, se había leído esa escritura y él no la había entendido. Y mientras él viajaba a su tierra, iba leyendo esa escritura, tratando de entenderla, qué significaba. Es decir, cuando Dios ve a alguien preocupado de aprender de él, Dios pondrá en su camino a alguien que le instruya. Amén. Dios. Pero si usted y yo no nos preocupamos de leer, de estudiar, de escudriñar, de preguntar, a lo mejor Dios no va a poner a nadie a su lado para que le instruya. Pero ese etíope, este eunuco, dice que él venía leyendo, pero no entendía lo que venía leyendo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros tomamos la Biblia y leemos y no entendemos lo que la palabra de Dios dice? Es ahí donde usted tiene que preguntar. Es ahí donde usted tiene que acercarse al pastor, al hermano. ¿Qué significará esto? ¿Por qué Dios había enviado a Felipe a ese lugar? Porque Dios sabía y conocía a ese hombre que estaba preocupado de entender quién era Dios y qué significaba la escritura que él estaba leyendo. Este hombre era un gentil.
Los gentiles eran los hombres, cierto, que no pertenecían al pueblo de Israel. Era un funcionario de la reina de Candace de Etiopía. Es el versículo, cierto, que está ahí que acabamos de leer. Esa expresión eunuco, que muchos a lo mejor se estarán preguntando, eran hombres castrados, imposibilitados de engendrar. Entonces, ¿qué hacían los reyes? Ponían al cuidado que esas personas cuidaran a sus reinas, a sus doncellas, y de esa manera ellos se guardaban que no hubiera descendencia de esa persona. Imagínate. Para eso se castraban. Amén. ¿Para qué? Para que no engendraran. Y habían formas muy drásticas, según algunos estudiosos, dice que también eran castrados o eran golpeados por parte íntimas, para que no hubiera posibilidad de que esa persona engendrara hijos y dejara descendencia. Que Dios lo ayude. Amén. Si usted tenía la duda, bueno, ahora ya le quedó claro. Amén. Eso eran los eunucos, personas dedicadas a cuidar las doncellas y las reinas. Y eran hombres de confianza. Dice que este hombre era un hombre que cuidaba. Vamos a leer. El verso 27 dice: funcionario de la reina, que se llamaba Candace, de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Mire, había confianza en ese varón. Estaba sobre todos sus tesoros, dice, y había venido a Jerusalén para adorar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y él ahora volvía a su ciudad, volvía a su lugar, e iba leyendo, ¿cierto?, la Escritura. Bendito sea Dios para siempre. ¿Y cuál era la Escritura que él leía? Dice el 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo Felipe al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Le pregunta. Mientras Felipe iba caminando, justo pasa el carro, ¿cierto? Y él a lo mejor leía fuerte, tratando de entender lo que leía, y Felipe lo escucha y le dice: ¿entiendes lo que lees? Bendito sea Dios. ¿Entiendes lo que lee? Y él dijo: ¿y cómo podré entenderlo si alguno no me enseñare? Bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que hizo este varón? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Había una necesidad en él. Amén. Había una inquietud de aprender de Dios. Amén. Quería conocer lo que él estaba leyendo. Amén, Dios. ¿Quién le impulsó a decirle a Felipe que se subiera? ¿Acaso no fue el Espíritu de Dios que tocó a este etíope para que le dijera a Felipe: sube y explícame qué significa esto? Amén, sí, Señor Jesús. No, a lo mejor, de ninguna manera este hombre conocía a Felipe. Podría haber pensado: este hombre debe ser un ladrón, este hombre debe ser un fugitivo, a lo mejor este hombre puede ser alguien que me pueda hacer daño. Pero sin embargo él le dice: sube, siéntate aquí. Porque Dios ya lo había visto a este hombre. Dios ya lo había conocido. Dios ya sabía la necesidad que había en él. Amén. Así como Dios conoce su necesidad, Señor, mi necesidad y la necesidad de aquel que está conectado en este día. Y lo invita a subir al carro. Bendito sea Dios. ¿Y cuál era el pasaje que este hombre leía? Que este etíope leía. Verso 32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Tenía la inquietud. así es. Algo le molestaba en su corazón, algo había en su mente que le impulsó a descubrir qué era o qué significaba la escritura que él leía. ¿Quién era aquel? ¿Sería algún profeta? ¿Sería alguien del antiguo tiempo?
sería alguien del tiempo presente, ¿quién sería aquel del cual la Escritura estaba hablando? Alabado sea Dios para siempre. Amén. Dios conoce todas las cosas y Dios pone a las personas indicadas en el momento preciso para que hablen a otros. Amén. 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 Dios conoce todo. Amén. Dios conocía, voy a tomar el ejemplo solamente, Dios conocía el día en que llegó Javier aquí. Así es, Señor Jesús. Dioss conocía la petición y Dios le iba a responder. Dios conocía el día que iba a llegar Martina, ¿cierto? Conocía el día y cuando entró, ¿qué pasó? Se emocionó, lloró. Era porque Dios la estaba esperando. Así es. Y no solo a ella, a su sobrina, a su madre. Amén. Dios sabía el día. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Amén. Como Dios conoce el día cuando tú tomes la decisión de entregar tu vida a Cristo. Amén. Porque Dios pone a las personas en el momento preciso, indicado, justo. Así sucedió con este hombre. Dios puso a Felipe en el momento justo y preciso. Justo cuando este carro con este hombre pasó enfrente de él. Y justo Felipe escucha lo que está leyendo. ¿Se da cuenta? ¿Coincidencia? No, no es coincidencia. Dios conoce los tiempos de cada uno de nosotros. Amén. Dios conoce todas las cosas y sabe Dios que hoy, amado hermano, se está entregando esta palabra Amén. Dios. para que usted y yo podamos meditar en la grandeza de nuestro Dios. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Amén. ¿Qué es lo que hizo Felipe, amados hermanos? Entonces Felipe, verso 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. No tomó otra escritura, tomó esa escritura. Y usted y yo conocemos lo que significa esta escritura porque ha sido revelada a nosotros en este tiempo. Usted sabe que como oveja a la muerte fue llevado, sabe quién es aquel, conoce quién fue aquel que como oveja fue llevado, ¿cierto?, al madero de la cruz. Amén. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Y Felipe era lo que le decía al etíope: el que fue llevado a la muerte como cordero, como oveja, es Jesús. Ah, dijo él. Amén. Jesús, aquel que crucificaron allá en Jerusalén. Sí, de él está hablando Felipe. Gloria a Dios, de ese Jesús. Ese es el cordero, esa es la oveja de la cual el profeta está hablando. Mientras Felipe le hablaba, mientras Felipe le declaraba la escritura, el corazón del etíope se empezaba a hinchar, el corazón de este hombre empezaba a latir y algo empezaba a suceder en él, algo empezaba a ocurrir dentro de él. Dios estaba revelando, Amén. Dios estaba manifestando a él. Jesús. Poderoso es el Señor, Amén. digno de toda gloria, digno de toda alabanza. Amén. Santo es Él. Amén. Amén. Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Él podía haberse defendido, le decía Felipe a este hombre. Él podía haberse defendido porque Él era Dios. Pero si Él se defendía, si Él bajaba de la cruz, tú y yo no tendríamos salvación. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Si Jesús hubiese bajado de la cruz, hubiese destruido a todos los que le mataban, tú y yo no tendríamos derecho a salvación. Pero gracias a Él, gracias por su sangre, Amén. gracias por su sangre derramada, gracias por su sangre vertida de su costado. Amado hermano, cuando fue rasgado, usted y yo tenemos derecho, la oportunidad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser salvos al creer en Él. Señor Jesús. Me imagino que de esa forma y mucho más fervorosamente Felipe le hablaba a este varón, para que él entendiera la escritura que él estaba leyendo y que quizás cuántas veces venía de Jerusalén leyendo la escritura y no podía entenderlo. No podía entender esta escritura. Es como cuando un estudiante lee algo y no le puede quedarse en la cabecita. Cuando hay una materia tan difícil no puede. Y cuando logra entenderla, ¿qué dice? Esto me costó tanto. Es así. Lo mismo, amado hermano, hermana en el Señor. A veces leemos la palabra y no logramos entender. Y cuando logramos entenderlo,
Decimos, gracias Señor. ¿Cuántas veces leí lo mismo y no lo entendía? Y ahora lo entiendo. Eso le pasó a este etíope. Mientras Felipe le hablaba, su corazón latía, su espíritu se gozaba y él podía entender de lo que se hablaba en esta escritura, de lo que había escrito el profeta, que era de Jesucristo, que era del Mesías, que era de aquel que había nacido allá en Judea, de aquel que había nacido allá, ¿cierto?, en el pueblo donde Jesús nació, para salvación de todos nosotros, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Él sabía ahora y entendía que ese Jesús que había estado por diferentes lugares, amados hermanos, era del cual el profeta hablaba. Poderoso es nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Santo de Israel. Amén. Y como cordero mudo delante del que lo trajera, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mira, hombre, le decía Felipe, porque nos sale el nombre de aquel etíope, ¿cierto? Le decía, el Dios al cual servimos se hizo carne. Ese Dios al cual tú has ido a servir allá a Jerusalén. Ese Dios al cual tú has ido a adorar allá a Jerusalén. Ese Dios se hizo carne. Pero en su condición de carne, de humillación, los hombres no le conocieron. A los suyos vino. A su pueblo vino, pero los suyos no le conocieron, no le recibieron. Señor. Más aún le dijeron, crucifícale, crucifícale. Dios. Bendito sea Dios para siempre. En su humillación no se le hizo justicia. Él no fue un malhechor, él no fue un asesino, él no fue un ladrón. Él todo lo contrario. Él sanó a los ciegos, sanó a los sordos. Él dio alimento a multitudes. Él sanó a los leprosos. Él levantó a los muertos. Pero lo acusaron como un vil malhechor. Lo colgaron en la cruz como un delincuente. Bendito sea Dios. No hubo justicia para él. Dios. Ese era Jesús, le dice. Ese era Jesús. El profeta que escribió esto, lo escribió por el Espíritu Santo. Amén. Hablando de Jesús, de aquel que crucificaron allá en Jerusalén. Santo de Dios. El 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Mire, hermano, qué tremendo es esto. Y el verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Gloria a Dios. Después que Felipe le predicó, después que Felipe le declaró, le reveló la escritura, ¿cierto?, del profeta del antiguo tiempo, le habló de Jesús, que había sido, de Dios que había sido encarnado, que había sido crucificado, que había sido resucitado de entre los muertos, que había derramado su espíritu sobre toda carne, que a través de los apóstoles Jesús seguía haciendo milagros, sanidades, y que solamente a través de su sangre derramada el hombre tiene perdón, remisión de pecados. Y que había que creer en ese nombre que es por sobre todo nombre, que había que recibirlo en el corazón y que había que bautizarse en ese nombre maravilloso de Jesús. El corazón de Felipe estaba tan emocionado como cuando usted se emocionó, cuando usted dijo, yo quiero bautizarme. Su corazón, cierto, estaba contento, gozoso, alegre, porque sabía que era la única manera y forma de que sus pecados fueran perdonados. Alabado sea Dios. No hay otra forma. Al creer, al aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero si tú lo aceptas, ahora tú tienes que tomar la decisión de obedecer a Dios, a la palabra, y hacer un compromiso real con el dador de la vida. Felipe le iba predicando, le iba anunciando estas verdades, le iba anunciando de este Cristo Salvador que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Le hablaba de Jesús, de la vida, amén, que Él podía dar al hombre perdido, porque el hombre estaba muerto en delitos y pecados, pero al creer en Jesús tenía vida y vida en abundancia. Dios. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Le dice, ese Jesús
Ese Jesús del cual te hablo, del cual habla el profeta, dijo también: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se da cuenta? Amén. Yo estoy aquí, le dice Felipe. Tú no eres judío, eres un gentil. Pero la palabra de Dios es para toda criatura. Amén. Amén. No es solamente para los ricos, ni tampoco solamente para los pobres, sino para toda criatura. Así es, Jesús. Amén. Para esa persona que entró acá. Amén. Amén. Atada, encadenada por vicios. Así es. Pero ahí está la iglesia, tiene que orar. Si él pide que oremos, hay que orar por ellos, no lo podemos echar. Porque Dios puede hacer un milagro. Amén. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos han llegado de esa forma? Amén. ¿Cuántos han llegado de esa manera al conocimiento del Evangelio? Entonces, amados, debemos seguir creyendo a Dios. Y Dios le dice, ese Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. ¿Se da cuenta? Hay que creer. Dios. Creer significa aceptar, recibir, obedecer. Y cuando uno cree, puede ser bautizado. Amén. Cuando uno cree, puede ser bautizado. Imagínense este etíope, su corazón iba tan hinchado, tan alegre, tan feliz. Y Jesús sin duda alguna le habló del bautismo. Felipe sin ninguna duda le habló del bautismo. Porque cuando iban cruzando por cierta agua, no es Felipe que dice: aquí hay agua, sino el eunuco. Amén. Él dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Alabado sea Dios para siempre. Sí, Señor. Y yendo por el camino, dice, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, no dijo Felipe. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con esto? No es el pastor que le diga a usted: ya hermana, tiene que bautizarse. No. Ya joven, tiene que bautizarse. Estoy en mi derecho, claro, pero no es así. Es la persona Amén. que ha creído. Es la persona que recibe la palabra. Es la persona que cree en Dios. Ella es, o él, quien debe decir: yo quiero ser bautizado. Amén. Amén. Y ahí recién entra el pastor a aconsejarle, a decirle algunas cosas. Amén. Entonces imagínense, Felipe fue llevado al desierto. Dios puso a ese varón que iba en ese carro leyendo la escritura. Ese varón lo deja subir a su carro, le dice: enséñame. Felipe le enseña el pasaje de la escritura del cual él leía. Le habla de Jesús, le habla del bautismo, le habla que a través de su nombre hay perdón de pecados. Y cuando van cruzando ciertas aguas, no dice si eran bonitas, si eran feas, si estaban limpias, si estaban sucias. Ciertas aguas. Amén. El eunuco dice: aquí hay agua. Señor Jesús. Como diciendo: en este desierto, Aleluya. en este desierto hay agua. Bendito sea Dios. Amén. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amén. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es Él quien hace la mención. No es Felipe. Felipe no le dice: ya, aquí hay agua, te voy a bautizar. No, es Él quien dice: ¿qué impide Amén. Sí, Dios. que yo sea bautizado? ¿Y Dios. cuál es la respuesta que le da Felipe? Si usted se pregunta, pregúntese usted, señorita, joven, señorita, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí está la respuesta en la palabra de Dios, no es mía, es la palabra de Dios. Felipe le dijo, verso 37, esta es la clave para ser bautizado. Si crees de todo corazón. Ahí está la clave. Así es. Amén. Sí, Dios. Esa es la clave para que el hombre tome la decisión de bautizarse. Si crees de todo corazón. Y ese de todo corazón no es a medio. Ese de todo corazón no es en un rinconcito. Es decir, Señor, toma control pleno de mi vida. Amén. Jesús. Toma control pleno de mi casa. Toma el control pleno de mi familia. Toma el control pleno, Señor, de mi existencia. Bendito sea Dios. Amén. Si crees, porque el eunuco tenía la inquietud de muchos, a lo mejor de usted que está conectado, tenía la inquietud.
¿Qué impide que yo sea bautizado? Le pregunta Felipe. Pero Felipe, yo creo que Jesús dio su vida por mí, que resucitó. Él ha tocado mi corazón, Él ha tocado mi alma. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón. Amén. Si crees de todo corazón, Bendición Dios. bien puedes. Si usted cree de todo corazón, usted puede ser bautizado. Si alguno de los que está presente cree de todo corazón, Dios. puede decir: yo quiero ser bautizado. Amén. Porque el bautismo es como cuando uno llega, ¿cierto?, con un saco de, voy a decirlo de esta forma para que usted lo entienda, un saco de pecados al hombro a la iglesia. ¿Y qué dice el Señor? Trae tu carga a mí y yo me la llevaré. ¿Cuándo usted puede hacer eso? Cuando usted le acepta en su corazón como su Señor y Salvador personal. En otras palabras, Dios se lleva todo lo malo y le hace nueva criatura. Amén. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Dios. Poderoso es Dios. Amén. Poderoso es el Señor Jesús. Amén. El único que puede perdonar tu pecado, no importa cuál sea, es Jesucristo el Señor. Amén. Él te perdonó hace 2000 años ya en el madero de la cruz, derramando su sangre. Dios. Hay acá una joven, ¿cierto?, que está estudiando para abogado y ella me va a entender mejor que nadie. Jesús nos perdonó hace 2000 años atrás. Pero ¿cuándo se hace efectivo eso? Cuando la persona le acepta. Es como un testamento de herencia. Yo pongo en mi testamento, heredo el teclado mi hermano segundo. Pero ¿cuándo se hace efectivo? Cuando yo muero. Antes no. Cristo nos perdonó a todos. Está bautizado y no bautizado, hace ya 2000 años nos perdonó allá en el madero de la cruz. Pero ¿cuándo se hace efectivo ese perdón? Cuando usted le acepta. Así es. Cuando usted le recibe. Cuando usted dice: Señor, yo me voy a bautizar en tu nombre, porque sé que solamente en tu nombre mis pecados son perdonados. Amén. Ahora, ¿qué significa el bautismo? Ya me voy a adelantar un poquito de otro mensaje. Bautismo significa sepultar, Amén. Así es. hundir, zambullir, Dios. tapar. Eso significa bautismo. Y ese bautismo debe ser invocado el nombre del Señor Jesucristo, ya que no hay ningún bautismo hecho de otra forma en el Nuevo Testamento. Así es. Que Dios nos bendiga, no me adelanto más, vamos a dejar el mensaje para el próximo, hermanos amados. Pero lo importante de esto, de todo esto que hemos visto hasta hoy, ¿qué impide? Usted pregúntese, mi hermano, que no son bautizados, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hoy día Dios le da la respuesta a usted. Amén. Crea con todo su corazón. Aleluya, Jesús. Amén. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Como su Señor y Salvador personal. Y entonces usted puede hacerlo. Aleluya. Crea con todo. ¿Por qué comenzaba el mensaje diciendo por qué muchas personas no toman la decisión de bautizarse y pasan años en la iglesia? Amén. Por miedo. Es que mañana puedo pecar. Amén. Es que no sé qué pueda hacer mañana. En definitiva, el enemigo pone todos esos pensamientos en la mente para que la persona no se bautice. Yo puedo fallar mañana. Puedo pecar más tarde con mis pensamientos, con mi mirada. Y el diablo usa eso para que la persona no tome la decisión de bautizarse. Aleluya. Porque dice, es que soy joven y puedo fallar muchas veces. Bueno, uno es viejo y puede fallar muchas veces también. Amén. Claro que Dios no quiere que fallemos. Amén. Aleluya. No nos aprovechemos de la misericordia de Dios. Amén. Amén. ¿Ya? Dios quiere que seamos buenos, que vayamos siendo perfectos, con la ayuda de Dios y no con Amén. nuestras capacidades. Así que, hermano, ¿qué impide que usted sea bautizado? Nada, solo que usted crea con todo su corazón en el Señor Jesucristo, como su Dios y Salvador personal. Aleluya. Amén. Aleluya. Y mandó a parar el carro a este hombre, el eunuco, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Amén.
Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Dios. ¿Y después qué sucedió? El Espíritu de Dios tomó a Felipe y lo llevó a otro lugar. Lo arrebató en el Espíritu. ¿Y qué pasó con ese hombre? Se fue feliz. Gloria a Dios. Se fue contento porque sus pecados habían sido perdonados y porque había entendido la Escritura que él estaba leyendo. Amén. Y Dios puso a la persona indicada, en este caso a Felipe, a su lado, para que le aclarara, ¿cierto?, las dudas que él tenía. Amén. Que el Señor Jesucristo le bendiga, hermano, hermana, y Dios bendiga a la iglesia en Boca Sur. Amén. Amén. Y que Dios añada a su iglesia. Cuando Amén. hablamos que Dios añadía a la iglesia, eran hombres que creían y se bautizaban. Amén. Porque de esa manera la iglesia crece. Amén. Cuando las personas creen, aceptan a Jesús y son bautizadas, obedecen. Amén. Aleluya. De esa manera Dios va haciendo crecer la iglesia, la obra de Dios en el lugar. Y este es el lugar que Dios nos ha plantado y aquí la iglesia tiene que florecer. Amén. Aquí la iglesia tiene que crecer. Amén. Aquí Dios tiene que añadir almas. Amén. Aquí Dios tiene que traer a hombres, mujeres, a jóvenes, a niños para que reciban salvación. Amén. No por nosotros, sino por Cristo Jesús. Amén. Por la palabra Gloria a Dios. entrando en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Hasta aquí es la palabra de Dios en este día y que ella corra y bendiga muchas vidas. Amén. Y corra por las redes sociales. Amén. Como un río de agua Viva. viva. Amén. Paz de Dios para todos. Amén. Para usted que está atrás de pantalla, que el Señor le bendiga. Y si usted quiere recibir el bautismo, quiere conocer más acerca del bautismo, le invitamos a nuestra casa de oración. Amén. Amén. Está ubicada en el pasaje 7, casa 749, sector Las Playas, Boca Sur, San Pedro de la Paz. Que Dios bendiga sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.